Muy buenos días tengan todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Y como en Anchan siempre estamos buscando nuevas oportunidades para aprender algo diferente, hoy tenemos un tema supremamente interesante que no solamente le pertenece a algunos, sino a todos. Y además, esta colaboración es posible gracias a los comités de legislación y de innovación, por lo que agradecemos el que estén aquí presentes y que presten mucha atención, porque todos soñamos en algún momento con tener nuestras propias startups y aquí hoy vamos a aprender un poco más sobre este mágico mundo. Para presentar a nuestros invitados de hoy, que indudablemente son personas expertas en esta temática, quiero cederle a la chair del comité de legislación, aquí mi compañera Paula. Gracias, Giovanni. Buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos en el comité de hoy. Un gusto recibir también a nuestros invitados. Doy una breve introducción. Cecilio Castillero, abogado especializado en M&A y socio del despacho Sigma. Su práctica profesional se centra en contratos complejos, incluyendo financiación de empresas y proyectos, fusiones y adquisiciones, joint ventures y contratos de construcción. Cuenta con una amplia experiencia en la representación de instituciones financieras líderes, con un profundo conocimiento de las prácticas y normas del mercado, así como de las políticas internas de los clientes. Cecilio también cuenta con excelentes dotes de gestión y organización, así como con una amplia experiencia en la coordinación de asuntos multijurisdiccionales en los que intervienen numerosas partes e interlocutores jurídicos. Por otra parte, Manuel Lorenzo, experto en innovación y finanzas y presidente del Banco Delta, con una experiencia profesional de más de 30 años, reconocido en diferentes industrias y campos, tales como banca de inversión, banca tradicional, microfinanzas, capital de riesgo, consultoría, desarrollo de negocios, innovación y tecnologías de la información. Ha dirigido proyectos regionales y locales de cooperación e innovación, CEO y fundador de startups y empresas, consejero y presidente del Consejo de Administración de Bancos, Startups y Empresas, y ha participado como ponente y consultor para numerosos grupos del sector privado y de desarrollo en la innovación de la región. Previo a dar paso a nuestros expositores, como siempre les recordamos que pueden dejar sus preguntas, comentarios en el chat y al final de la intervención, pues los comentaremos y responderemos. Así que muchas gracias a nuestros invitados y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a AmCham y a los comités correspondientes por la oportunidad. Bienvenidos todos a esta conversación del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es importante aclarar. Nosotros pues vinimos a hablar sobre startups desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de las organizaciones, que pueden ya sea crear el startup adentro de la empresa o eventualmente el startup, habiendo sido creado fuera de la empresa, poderlo comprar. Entonces, hay un proceso visto desde ambas caras, desde la cara de adentro de la empresa y también se puede ver desde la cara del que está esperando que el startup tenga que sea lo suficientemente atractivo para poder ser comprado por una empresa. Entonces, lo vamos a ver desde el ángulo de la creación de adentro, pero también cuando terminemos la conferencia van a poder ustedes entender también la visión de la empresa como tal, adquiriendo startups, visto desde el ángulo de cómo se crean adentro de una empresa. Ese es un poco el foco de la conferencia del día de hoy. Estamos acostumbrados a ver las empresas como lo ven ahí, como aprendimos en ciencias naturales. Una plantita que primero es una semilla y va creciendo, en un momento dado empieza a reproducirse, empieza su época dorada de vida, se reproduce a través de los procesos naturales de reproducción, pero entonces ya empieza un momento en que la madurez termina y empieza la decadencia y finalmente la muerte. Entonces, las empresas las vemos también desde ese punto de vista, desde un ángulo lineal, de una manera lineal, donde la empresa tiene un ciclo de vida parecido al ciclo de vida biológico que vemos ahora mismo en pantalla. Pero realmente, como deberíamos ver las empresas, es como un sistema, un bosque, donde a la vez están ocurriendo nacimientos, están ocurriendo reproducciones, están ocurriendo muertes, está lo que se murió,
finalmente termina alimentando a lo que van haciendo o a lo que está viviendo en su momento pleno. Es decir, hay un ecosistema que se alimenta entre todos o entre todos mutuamente, pero que también de alguna manera nos lleva a la idea de que hay cosas que están en diferentes etapas a la vez. No es que no lo vemos lineal como en el slide anterior, sino que son diferentes etapas, todas ocurriendo a la vez. Y no podemos olvidar que hay cosas que están en su madurez, pero hay cosas que vienen detrás que van a reemplazar a las que hoy están en su madurez. Y hay cosas que ya murieron o que están muriendo, pero que de alguna manera le dan vida a lo que sigue. O sea, todo como si fuese un ecosistema dentro de la empresa. De hecho, lo que se propone es la creación, o lo que se propone desde el punto de vista de metodología, es que dentro de una empresa grande, para poder crear y generar eventualmente startups que se le llaman spin-offs, que lo vamos a ver más adelante, o generar proyectos internos también, se crea un portafolio de gestión de innovación que permite hacer todo a la vez. Y que permite hacer todo a la vez de una manera articulada, de una manera formal, de una manera entendible, de una manera que permita que no se nos olvide desde el punto de vista de gestión que tenemos que gestionar todo de una sola a la vez. De hecho, este cuadro que vemos ahora mismo en la pantalla muestra que hay 3 horizontes. Normalmente esto es una metodología que se puede buscar en internet, se llama Horizons, donde todo lo que está en Horizonte 1, todos los proyectos que están en Horizonte 1, que se están gestionando como Horizonte 1, son aquellos que le dan el pan y la mantequilla a la empresa hoy. Son los que hoy en día ya operan y generan ingresos para la empresa. Pero a la vez están los del Horizonte 2, que son los que dentro de un año o 2 van a ser escindidos o sacados de la empresa como un spin-off o van a convertirse en proyectos internos de la empresa. Y los del horizonte, y se están gestionando a la vez que los del Horizonte 1. Y los del Horizonte 3 se están gestionando a la vez también, pero son los que van a venir o los que se van a convertir en el pan y la mantequilla, ya sea por cualquiera de estas 2 metodologías que les mencioné, dentro de 2, 3, 4 años. Más o menos esos son los tiempos. Eso puede ir variando y les digo que a medida que la ley de Moore va haciendo que todo sea más rápido y más exponencial, esos tiempos se van a cortar. Y esta gestión se hace todavía más importante, porque lo que hoy en día es el pan y la mantequilla, antes, hace 10 o 15 años, se demoraba 2 años siendo el pan y la mantequilla, o 3. Y hoy en día, en año y medio, puede estar muriendo eso porque la tecnología te va a toda velocidad. Entonces, el horizonte 1, el horizonte 2 y el horizonte 3, como ven a la izquierda arriba, se piensa hacia la derecha, en una flecha hacia la derecha. ¿Ves? Lo ves como que lo que tienes hoy y lo que vas a tener dentro de 2 años o 1 año y lo que vas a tener dentro de 3 o 4. Pero como ven a la izquierda, en realidad se mueve de derecha a izquierda. Se mueve de derecha a izquierda, como ven a la derecha, perdón. Se mueve de derecha a izquierda porque lo que está en horizonte 3 eventualmente pasa a horizonte 2 y lo que está en horizonte 2 pasa a horizonte 1. Y en la medida que va pasando el tiempo, el riesgo va disminuyendo o debería ir disminuyendo. Y cualquier cosa que no funcione o que no llegue digamos, al performance adecuado se va descartando en el tiempo. No es que todo tiene que pasar a horizonte 2 y todo tiene que pasar a horizonte 1, sino que se van descartando en el tiempo en la medida que el riesgo va disminuyendo por medio de una buena gestión de este portafolio. De hecho, los horizontes, como ven a la derecha abajo, tienen un porcentaje de recursos que deben ser destinados a cada uno de los horizontes. Ese 70-20-10 es solo un ejemplo. Cada empresa debe definirlo en base a su estrategia y a su naturaleza. Pero lo que demuestra es que en el horizonte 1 debe estar la mayor cantidad de recursos invertidos, porque eso es lo que se está dando de comer hoy, en base a proyectos internos o spin-offs que estés por sacar. Pero en el horizonte 2 tienes un porcentaje más pequeño, mucho más pequeño, y en el horizonte 3 todavía más pequeño. Eso puede, el horizonte 3 puede llegar a ser 5, el horizonte 2 puede llegar a ser 15 o algo así, o 10, y el horizonte 1 puede llegar a ser 80, 85, no importa. La idea es que no se nos olvide
y debe haber una gestión que permita que los horizontes 2 y los horizontes 3 se gestionen a la vez que el horizonte 1. Y no se nos olvide que dentro de 2 años vamos a tener que haber pasado 2 años antes preparándonos para llegar al horizonte 1 y dentro de 3 o 4 años hayamos tenido que estar 4 años antes preparándonos para el horizonte 1. Y esto tiene una serie de pasos que no voy a entrar en detalle, pero las empresas empiezan con una ideación, luego la gestión empieza con una ideación y esa ideación se puede hacer cada 6 meses o cada año de la gestión de innovación en grupos de trabajo multidisciplinarios de toda la empresa, no de un área de innovación separada por allá en un saloncito donde no se mezclan con nadie, sino que tiene que haber una gestión de cultura también de innovación dentro de la empresa que permita que esta estrategia o esta actividad de ideación pase a una actividad de profundización y luego pase a una actividad de profundización donde ya se van, de priorización, perdón, donde ya se van priorizando los proyectos para poderlos sacar al horizonte correspondiente y empezarlo a gestionar. Se decide que un proyecto pase a horizonte 3 o pase a horizonte 2, generalmente pasa a cualquiera de esos 2 horizontes y luego ya se va moviendo hacia el horizonte 1 por medio de la gestión del portafolio de oportunidades, que es una gestión que alguien tiene que manejar, pero que tiene que tener dentro de su cabeza el CEO y la junta directiva muy claro de que eso tiene una prioridad importante porque ya no es un tema solamente de gestión de innovación o de estar en la moda, sino un tema de supervivencia. La innovación interna y la innovación para eventualmente sacar empresas que salgan del seno de la empresa y se conviertan en una startup afuera y que otro puede venir a comprar, que puede ser cualquiera de las empresas de ustedes, o puede venir a invertir en esa startup, tiene que manejarse por medio de una gestión del portafolio de oportunidad, una gestión que tiene toda una metodología y toda una serie de procesos que deben ser gestionados y deben ser diseñados de forma adecuada a la estrategia y a la organización y a la realidad de cada una de las empresas. Voy a hablar de algunos conceptos claves en el ecosistema de innovación que permitan poder dar paso a lo que sigue en la conferencia. ¿Qué es una incubadora? ¿Qué es un acelerador? ¿Y qué es Open Innovation? Porque hay empresas que manejan la innovación interna por medio de una incubadora, empresas grandes que manejan la innovación interna por medio de una incubadora interna, que no es más que una organización o un departamento o un proyecto de la empresa que apoya a los emprendedores en etapas tempranas, pero no apoya con dinero, apoya con acompañamiento, con infraestructura, con mentores, con una serie de apoyos que permiten que esos emprendedores de etapa temprana vayan avanzando en su proceso hacia convertirse en una startup. Pero un acelerador, que algunas empresas tienen incubadora y acelerador también, un acelerador agrega un elemento más, que es el elemento de financiamiento. Un acelerador tiene el acompañamiento, tiene la mentoría, pero también tiene el capital semilla. Y le provee de capital semilla generalmente a cambio de futuras acciones de la empresa o de acciones de la empresa, de futuras acciones de la empresa por medio de todos estos acompañamientos, mentoría especializada, redes de contacto, pero ya les va dando clientes, ecosistema, le abre puertas. Ya está en una etapa más avanzada del startup. Una startup que ya tiene que empezar a validar sus productos o sus servicios o su propuesta de valor con el ecosistema, especialmente con clientes. Y por último, hay empresas que usan una metodología de Open Innovation, es decir, meten a los actores de su ecosistema en su proceso de innovación interna. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y esto probablemente está más antiguo que los aceleradores y las incubadoras desde el punto de vista de lo que se hacía en emprendimiento corporativo o se hace. Y es que las empresas meten a sus proveedores, a sus clientes, a sus aliados, a sus empresas afiliadas, empresas hermanas, al gobierno, a distintas organizaciones alrededor, a trabajar dentro de su ecosistema de innovación. De hecho, ahora vamos a ver un par de ejemplos que permiten poder entender qué es esto de Open Innovation, pero lo importante es que permite aprovechar el conocimiento externo. No lo hacen todo solo adentro, sino que utilizan a su ecosistema externo para poder
junto con ellos, generar innovación que permita enriquecer el portafolio de gestión de proyectos de oportunidades de innovación que mencionamos hace un ratito. De hecho, Guaira, que es el área de Open Innovation de Telefónica. Estamos hablando de Telefónica a nivel global. Se llama Guaira, es conocido, tiene operaciones en Bogotá, tiene operaciones en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en México. Yo estaba en las oficinas de ellos en varios de esos lugares. Guaira es una gestión de Open Innovation que permite trabajar. Ellos lo que hacen es que trabajan con agentes de su ecosistema, principalmente empresas aliadas en el área de telecomunicaciones, pero también con sus propios clientes corporativos sobre todo, para que trabajen proyectos conjuntos dentro del área llamada Guaira. De hecho, Guaira es una organización con su propio nombre, su propio logo, dice Telefónica, pero tiene personalidad propia, pero es de ellos 100%. Y de ahí empiezan a surgir proyectos que luego terminan siendo proyectos internos de Telefónica o terminan siendo spin-offs que tienen vida propia, pero que nacieron desde Telefónica. A través de una metodología de Open Innovation. A diferencia de Mercadona. Mercadona es menos conocido por acá, pero es muy conocido. ¿Y qué es? Es una cadena de supermercados absolutamente enorme. Enorme en España. Y ellos tienen Lanzadera, que ese sí es Lanzadera se llama, ¿no? Esa es Lanzadera. Ese es su nombre comercial. Y no es más que un acelerador incubador. Ellos aceptan emprendedores que traen sus startups, los apoyan durante una etapa inicial de incubación, donde no les dan dinero, pero sí les dan apoyo, mentoría, cursos, capacitación, espacio físico, etc. Y aquellos que superen esa etapa de incubación, luego pasan a la etapa de aceleración, donde además de estos apoyos, ya les empiezan a abrir puertas, empiezan a trabajar con clientes de Lanzadera, empiezan a trabajar con Lanzadera propiamente para empezar a darle forma al startup, pero lo importante también es que empiezan a invertir en el startup con dinero, con recursos monetarios, a cambio de participación en esas empresas. Y también les puedo dar un ejemplo local en Panamá. El Grupo Rey, esto es un poco diferente, pero el Grupo Rey tiene una organización que se llama AEI Panamá, que es la Alianza para el Emprendimiento e Innovación en Panamá. Y les quería mencionar que estas cosas también existen localmente. AEI nació en Ecuador, si no me equivoco, de donde son originalmente los dueños mayoritarios del Grupo Rey. Y hoy en día también tienen su organización en Panamá. Y ellos apoyan el emprendimiento y la innovación específicamente en su cadena de valor. Es decir, en todo lo que tiene que ver con lo que está en su cadena de valor, es decir, lo que le proveen de lo que venden en su supermercado, que es una cadena enorme en distintos ámbitos de industrias distintas. Pero también tienen apoyos a aceleradores, a incubadoras, a fondos de capital de riesgo como parte de su gestión. Pero lo principal que hacen es que trabajan con su ecosistema de suplidores, que es un ecosistema bastante grande en Panamá. Y solo les quería decir que esto también existe en Panamá y que hay organizaciones que ya se han lanzado de lleno a tener algo tan público como AEI. Hay otras organizaciones que lo tienen un poco más privado, más público, es decir, algunos se conocen menos, se conocen más, pero no es nada desconocido en Panamá. Esto no es el único. Hay varios en Panamá que ya lo están haciendo. Y por último, solo quiero mencionar a Yapi como un ejemplo que vamos a utilizar en la discusión que va a seguir, en la conversación que va a seguir. Y solo quiero puntualizar que Yapi, a pesar, nació en el Banco General, es del Banco General, pero le da servicios ya a otros bancos. O sea que se ha convertido en un monedero electrónico agnóstico, o teóricamente agnóstico. Porque si tú tienes una cuenta en Banici o en Credicor o en St. George, tienes acceso a Yapi, tienes tu Yapi sin tener que ser cliente de Banco General. Es decir, Yapi ya es una cosa que no está ligada desde el punto de vista de imagen directamente por ahora, poco a poco va para allá al Banco General, sino que tú siendo cliente de Banici no tienes que ser cliente de Banco General.
para tener tu jet. Solo quería mencionarlo rápidamente porque va a ser un ejemplo que vamos a usar más adelante. Y como ese hay montones localmente, ¿no? En Panamá hay varios ejemplos de spin-offs que han salido de organizaciones y que hoy en día operan de forma independiente. Empecemos con startups. Yo creo que es importante, para dar contexto, definir qué es una startup. Porque una startup, primero es una palabra que está en inglés, no tiene todavía traducción al español. Creo que de hecho se va a convertir, si es que no está ya en la RAE, no va a tener traducción. Va a usarse startup. Y no sé cómo se va a pronunciar. Es una edición. Seguramente se escribirá ESDARTOP. P-O-P, sí, exactamente. Con tilde en la O. No, porque no terminan en eso. He cometido una falta de ortografía. Entonces, ¿qué es una startup? Una startup, primero que nacen de forma independiente, como un stand-alone. Esto es distinto a lo que nace dentro de una empresa. Un startup es algo que nace de forma independiente, cuyo equipo de fundadores es altamente potente, complementario entre sí, 2 o 3 personas que son complementarias en personalidades o en formas o en conocimientos, tienen un modelo de negocio diferenciado. No, un startup no es un salón de belleza tradicional, no es un restaurante tradicional, no es una firma de abogados tradicional. No, un startup es una cosa que está diferenciada desde el punto de vista de su modelo de negocio, de su mercado. Lo hace de forma distinta, lo hace de forma innovadora, diferente, y tiene una barrera de entrada, o crea barreras de entrada para poder ser diferenciada por bastante, o por más tiempo del que normalmente es. Al final todo te lo terminan copiando, pero las barreras de entrada son, te dan un poquito de leeway en el camino. Son escalables, en el sentido de que el crecimiento que tienen por usar tecnología generalmente, pero por usar procesos innovadores también, permite que el crecimiento en ventas no sea proporcional al crecimiento en gastos. El crecimiento en gastos puede mantenerse mucho más pequeño, quizás con algún crecimiento orgánico pequeño, pero el crecimiento en ventas puede ser mucho mayor. Y eso se logra cuando se tiene tecnología y cuando se tienen procesos innovadores a bordo. Yapi es un ejemplo de eso, pero también lo es Degusta, también lo es Encuentra 24, también lo es Rappi, son pedidos ya, etcétera, que son escalables de forma muy fácil porque la tecnología está en un solo lugar, mantenida por la misma cantidad de personas y lo puedes tener en varios países. Uber es un ejemplo. Que migró Twitter de transporte. Y Elon Musk ha demostrado que puede ser más escalable todavía porque votó a la mitad de la gente y todavía Twitter está ahí. No funciona tan bien como antes, pero él vino con esa idea de escalabilidad. Por eso quiero dar el ejemplo, porque eso es escalabilidad. Si yo puedo demostrar que aquí con menos gastos se puede hacer, y Twitter está en todos los países del mundo menos donde está prohibido. Y funciona como la mitad del personal, que son 1000 personas, algo así, 800 personas que están en Silicon Valley. ¿Okay? Entonces, validar a través de Customer Development y Lean Startup. No voy a entrar en este detalle, pero hay metodologías concretas, funcionales, que funcionan, que las pueden emplear, que permiten poder hacer validaciones tempranas de los startups directamente con clientes, en experimentos controlados, pero directamente con clientes en la vida real. Muchas veces el cliente no sabe que está siendo utilizado para este tipo de metodologías. Todos los hemos utilizado siempre. Así es. En las plataformas, en las redes sociales, por ejemplo, o en algunas otras plataformas. Y tú no sabes que tú estás que tú estás usando una prueba y que tú eres parte de un grupo pequeño y te están validando con esas metodologías. Y dependiendo de cómo se comporte ese grupo pequeño, después, pues, si eso funciona, lo pasan a la versión. Y si no funciona, lo descartan o lo cambian, dependiendo de cómo se va comportando. Pero esto también ocurre en etapas tempranas, en experimentos controlados, utilizando metodologías como Customer Development y Lean Startup. Tienen un enfoque en crecimiento, pero tiene que ser con rentabilidad. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Celina ni lo que le pasó a WeWork.
Lo pongo como ejemplo, lo pueden googlear, pero son dos ejemplos de lo que no debe pasar. Tuvieron un enfoque en crecimiento, pero sin rentabilidad. Y al no tener rentabilidad, se creyeron el cuento de que pasando, yéndose a la bolsa, iban a hacerse ricos. Pues sí, hubo algunas personas que se hicieron ricas, pero el startup feneció. Entonces, tiene que tener enfoque en rentabilidad. Y por último, y lo más importante, todos los startups tienen un exit strategy. Todos están hechos, pensados, y todo el mundo está alineado desde el primer momento a que el startup se va a vender o va a salir a bolsa, que es equivalente a venderlo, pero venderlo al público. Todos tienen eso. O sea que toda la estrategia, todo el levantamiento de capital y todos los aspectos jurídicos que vamos a ver hoy tienen que ver con el exit strategy de un startup. Ahora, hay dos tipos de startups dentro de las empresas. Ahora vamos a ver las variaciones corporativas, que son los spin-offs y los proyectos internos. Algunos van a ser spin-offs y otros van a ser proyectos internos. Pero vamos a ver primero las características que tienen en común. Primero, nacen dentro de una empresa. Tienen un equipo de gestores potentes. Se parece a alguna de las cosas que ya mencionaron. Tienen diferenciación, tienen escalabilidad, se validan a través de Customer Development y Lean Startup y tienen enfoque en crecimiento con rentabilidad. Pero fíjense, los proyectos internos que están ahí a la derecha se gestionan con gestores dentro de la empresa que tienen incentivos especiales, generalmente diferentes a los incentivos que tienen el resto de las personas de la organización, porque tienen una metodología y un proceso, tienen que ser diferenciados, escalables, y generalmente necesitan una cultura distinta. Y la cultura necesita moverse a través de incentivos. Cuando digo incentivos, no estoy hablando de solo dinero, o todos los incentivos posibles, que incluyen también muchas otras cosas aparte del dinero. Pero tienen que tener incentivos diferentes al incentivo tradicional o a los incentivos tradicionales porque la cultura es importante. Y tienen un enfoque en el aporte a la estrategia de la empresa. Deben aportar a la estrategia de la empresa desde su diferenciación, su escalabilidad y su modelo de negocios. Y al estar listos, o ya bajado su riesgo a cero, entran al portafolio de la empresa. Y por otro lado tenemos los spin-offs. Son lo mismo que tienen arriba de variaciones de las características que acabamos de ver arriba, pero los gestores tienen skin in the game. Y lo puse así porque en español suena horrible. Y segundo, esa es la frase. Son personas que se les da participación en la empresa. Tienen participación en la empresa y saben que su piel depende, que su vida depende, que su futuro depende del éxito de esa empresa. Se les da participación y esos spin-offs tienen un exit strategy. No son como los proyectos internos de la derecha, sino que los spin-offs de la izquierda tienen una salida eventual que deben buscar esos gestores como su meta final, como lo vimos en el slide anterior de Startups. Este es el ciclo de financiamiento de innovación. No voy a entrar mucho en detalle, pero normalmente los startups empiezan, esto es ampliamente conocido, los startups empiezan con una primera fase donde está el valle de la muerte, donde los ingresos son menores que los gastos, y por lo tanto hay mucho dinero que se tiene que invertir en ese momento. Eso se llama el valle de la muerte. En ese valle de la muerte mueren el 95% más de los startups. Pero cuando se llega al punto de equilibrio, ya empieza a generar retornos, ya empieza a generar algo de ganancia, pero sigue necesitando financiamiento para poder crecer. Estos startups no buscan dividendos nunca. Siempre todo lo que se gana se reinvierte y además se necesita capital adicional para poder crecer y llegar a lo que está a la derecha, que es ya sea la salida a bolsa o el éxito. En el camino, al principio, los amigos o parientes, el capital semilla, los aceleradores, todo eso, los ángeles inversionistas, todo eso está en la primera fase. Y en la segunda fase, donde ya están creciendo, está el capital de riesgo, hay algo de bancos, ya los bancos se pueden empezar a usar,
Pero todo lo que está en el círculo azul, en este caso, esta conferencia ocurre dentro de la empresa. Entonces no es necesario acudir a Los Ángeles, no es necesario acudir a aceleradores externos, a Capital Semilla, porque todo eso lo da la corporación o la empresa que está teniendo emprendimiento corporativo interno, como lo mencioné anteriormente con el portafolio de gestión de innovación y los horizontes. O sea, el Valle de la Muerte ocurre adentro de la empresa. Y luego ya, cuando ocurre el spin-off, si es que ese es el camino, se sale del círculo azul y ya se pasa a capital de riesgo, ya se pasa a fondos de capital de riesgo o a fondos de capital de riesgo en diferentes etapas que vamos a ver ahora hasta el exit o la salida a bolsa. ¿Qué pasa en el spin-off moment? En el momento en que solamente hablando no de los proyectos internos, sino de los que salen, de los que terminan saliendo de la organización. En el spin-off moment, el proyecto se convierte en una empresa diferente a la empresa madre. Y en la mayoría de los casos, la empresa madre sigue fondeando inicialmente a ese spin-off. Antes de la salida lo fondeó porque estaba dentro. Cuando sale, lo sigue fondeando por lo menos por un tiempo, hasta la entrada de capital de tercero o hasta la venta. Y hay dos clases de spin-offs. Las que tienen el exit como objetivo o las que no se planean vender. Aquí hay otra distinción importante. Puede haber spin-offs que no se planean vender, sino cuyo objetivo es seguirlo teniendo un poco bajo el paraguas de la organización madre, pero que en el tiempo no se vaya a vender, sino que lo que necesitamos es que tenga ganancia y que genere dividendos para los accionistas. Para el accionista original, que es la empresa de donde salió, y algunos otros socios que pudiesen entrar en etapas posteriores. Eso tiene una distinción importante porque los inversionistas que se buscan en ese tipo de spin-offs son inversionistas que no están buscando el exit, sino que están buscando dividendos. Y son otro animal. Ese es un animal distinto al animal que está buscando riesgo y que está buscando el exit, que es el primer bullet, que son los que tienen como objetivo el exit o la salida. Esos no buscan dividendos, esos son más pacientes, esperan a la salida, pero te apoyan a crecer lo más que se pueda en valor, de tal manera que el éxito o la salida sea al mayor valor posible. Paso entonces la palabra a mi colega Cecilio Castillero, que va a hablar de los aspectos jurídicos de esta fase importante. Bueno, muchas gracias. En este punto, aquí es donde vamos a empezar a utilizar el ejemplo de Yapi. Más que nada porque es un ejemplo muy conocido, ¿no? Y nos puede servir para entender, por lo menos aproximadamente, qué es lo que ocurre. Quiero aclarar que no tengo ningún tipo de información confidencial ni de Yapi, ni de Banco General, ni nada. Todo lo que voy a hablar es o bien información pública o bien información, o sea, deducciones que he hecho yo con base en esa información pública. La plataforma Yapi empezó en 2019. La sociedad Yapi S.A. se constituyó en 2021. ¿Qué pasó entre 2019 y 2021 aparte de la pandemia? Esa es la parte de la que vamos a hablar. Ya Manuel nos ha mencionado cómo al principio el servicio, en este caso el servicio de Yapi, nace dentro de una empresa. Nacerá dentro de un departamento de la empresa con unos gestores que tienen unos incentivos especiales, etc. Y ese departamento empieza a crecer hasta el punto en que el banco decide que esto lo podemos separar para que crezca más, para que sea más eficiente todo. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que constituir una sociedad nueva en la cual a partir de la cual se va a gestionar ese servicio. Y después se crea la sociedad. En Panamá es muy sencillo, excepto por un pequeño aspecto que es el Know Your Customer del presidente, que se ha vuelto bastante complicado. Pero bueno, se constituye una sociedad y una vez que se constituye esa sociedad hay que traspasarle el negocio a esa sociedad. Porque claro, yo, banco, tengo este departamento y ahora tengo esta sociedad. Y esta sociedad cuando nace no es más que un pedazo de papel que no tiene nada. Tengo que traspasarle el negocio. ¿Qué es el negocio? Bueno, para empezar, los empleados, que es
son los que saben hacer las cosas. Todos los equipos que tienen los empleados, todos los contratos que tiene ese departamento y los clientes. Pero todo ese traspaso hay que hacérselo a la sociedad. Y hay varias formas de hacerlo. La primera que está ahí mencionada es la escisión. La escisión es un esquema que está contemplado en el Código de Comercio de Panamá, que permite a una sociedad separarse en dos, o separar una parte de la sociedad, siempre que los accionistas de la sociedad escindida y de la sociedad beneficiaria sean los mismos. Y ese traspaso del activo no tiene consecuencias legales. Es un aspecto muy importante en ese sentido. No es el caso de IAP. Las decisiones hay que inscribirlas en el registro público y en el registro público no hay nada inscrito, o sea, no hay ninguna decisión inscrita a favor de IAP. Entonces nos quedan otras dos opciones, que son la venta de activos o el aporte de capital. Empezando por el aporte de capital, una solución que el banco podría haber tomado es decir, bueno, todos estos señores, yo he constituido una sociedad, esta sociedad necesita capital, le traspaso todos estos activos, los clientes, o sea, los empleados, el know-how, los contratos, los clientes, etcétera, como aporte de capital, no es un aporte de capital en efectivo, pero es un aporte de capital y toda esa propiedad pasa a ser de la sociedad civil. Y ahora ya no es un departamento, a lo mejor sí está en el mismo sitio, pero ya no es un departamento del banco, sino que es una sociedad aparte. Y la venta de activos es básicamente lo mismo, pero con un intercambio de dinero. En otras palabras, en el aporte de capital yo le regalo a la sociedad todos estos activos, pero porque soy su dueño. O sea, yo, efectivamente, yo soy el dueño, entonces tengo acciones en esa sociedad. En la venta de activos, yo traspaso todos estos activos, pero espero recibir una contraprestación, un pago. Ese pago, claro, la sociedad que acaba de hacer el papel no tiene dinero para pagar. Entonces hay que hacer algún tipo de acuerdo acerca de cómo se va a pagar. Y normalmente, si ya estamos en este punto del desarrollo de este departamento y de esta nueva sociedad, ya tenemos flujos. Entonces, esos flujos pueden permitir el pago de los activos con el tiempo. Pero, como decía Manuel, la compañía madre es la que financia inicialmente a esta nueva empresa. Entonces, esa financiación puede ser mediante la entrega de estos activos y un pago aplazado de todo lo que tiene que ver con la contraprestación. Básicamente, ese es el aspecto jurídico importante en este tema. Ahora, luego hay otra etapa que continúa, que es la etapa de sí. Luego que el spin-off ya se ha creado de cualquiera de las formas que fue mencionada desde el punto de vista jurídico, viene la primera entrada de capital de riesgo. Generalmente esa primera entrada de capital de riesgo puede venir una primera entrada de capital de riesgo, no es que obligatoriamente tiene que ocurrir, pero si se quiere crecer a un nivel de una startup que busca un exit, generalmente, en la mayoría de los casos, vas a necesitar más dinero. Claro. Y ese dinero ya debe ser algo inteligente. Ya debe ser probablemente de algún fondo de capital de riesgo, de venture capital, que traiga estrategia, que traiga comida a la mesa, que traiga conocimiento de mercado, por eso se llama capital estratégico. Conocimiento de mercado, que traiga conocimiento o que te traiga entrada a otros mercados, que te traiga tecnología, que te traiga ese tipo de cosas. Además del dinero. Entonces, esa entrada de capital de riesgo ocurre generalmente una sola vez y luego siguen las siguientes fases que vamos a ver en un siguiente slide, pero esto tiene aspectos jurídicos importantes que Cecilio va a explicar. Sí. Nuevamente, recordemos que estamos hablando de una entidad que se va a vender. No es el caso de Yapi, de momento por lo menos, pero es la entidad que se está preparando para ser vendida a terceros, que ya sea en una venta privada o una oferta pública.
La primera fórmula, o sea, que aparece ahí de son safe notes. El safe no es que sean notas seguras, sino que es un acrónimo que significa Simple Agreement for Future Equity. Es básicamente un documento de deuda convertible en acciones. Tampoco es propiamente deuda, porque la deuda tiene unos aspectos fiscales que una startup a lo mejor no quiere contemplar, ¿no? Esto es simplemente un acuerdo mediante el cual yo, inversor, le entrego dinero a la startup, en este caso una spin-off, a cambio de que en el momento en que se venda o en el momento en que entre otro inversor, a mí se me den acciones. Yo convertirme en accionista de esa spin-off. El documento se llama Simple Agreement, pero no tiene por qué ser sencillo. Puede ser bastante complicado y la parte más compleja puede ser, sobre todo de negociar, puede ser cuántas acciones me vas a dar cuando llegue el momento de... El momento es bastante sencillo porque normalmente es cuando entra otro inversionista, cuando entra otra fuente de financiación, o inclusive si las cosas van muy aceleradamente, cuando se vende la sociedad. Pero la cantidad de acciones que va a recibir el inversor, eso es más complicado de negociar y existen fórmulas que se negocian. Yo quiero recibir pues, un 10% de las acciones, ¿cómo calculo que van a ser 10%? Eso esa es la parte más compleja del documento. Lo importante es que en este punto no hay una valoración de la compañía. O sea, no decimos esta compañía en este momento vale $1 millón o 5, que sea. No decimos eso, sino simplemente decimos, yo aquí te contribuyo tanto, X cantidad de dólares, y cuando llegue la valoración, yo quiero recibir tantas acciones. No quiero dinero, quiero acciones. La otra opción, más complicada, es la suscripción de acciones. Y digo que es más complicada porque en ese caso hay que valorar la compañía. Y en este estadio puede ser demasiado pronto. Pero si la compañía está lo suficientemente desarrollada como para valorarla, entonces se pueden emitir acciones y se le dan acciones a los inversores. ¿Bien? Ya aquí estamos hablando de que se sabe cuánto vale cada acción. Entonces, si yo inversor le doy 100 y cada acción vale 1, entonces ese inversor va a recibir 100 acciones. ¿Qué ocurre? Que aquí ya empieza a haber más de un accionista. Entonces, las relaciones entre los accionistas tienen que ser reguladas. Y para eso se hace un acuerdo de accionistas, que también hay que negociar. Normalmente el acuerdo de accionistas se negocia antes de la suscripción de acciones y se firma al momento de la suscripción de acciones, para que no haya ningún tipo de confusión. Y nuevamente estamos hablando, y quiero recalcarlo, estamos hablando de una sociedad, de una spin-off, que se pretende vender para disminuir el impacto fiscal de esa venta. Se puede estructurar un Cayman Sandwich, un Delaware tostada o alguna cosa. Ahora, estos nombres son muy... Cambiamos a una conferencia de gastronomía. Gastronómico, pero no tiene nada que ver con eso. En realidad son estructuras corporativas, que las llaman así por llamarlas así. Sobre todo el Delaware tostada no entiendo muy bien. El Cayman Sandwich lo entiendo, pero el Delaware tostada me resulta un poco más complicado. El Delaware tostada es la más sencilla y consiste en que tenemos la sociedad, por ejemplo, Panamá, la sociedad panameña, que va a ser vendida. Y debajo de esa, directamente encima de esa sociedad está la casa madre de la familia. Y yo. Entonces, para no vender las acciones de una sociedad panameña que acarrea una fiscalidad específica, se pone entre la casa madre y la sociedad una LLC de Delaware. Y eso lo llaman Delaware tostada. Será porque está la sociedad panameña y encima está la de Delaware.
Entonces, ¿cuál es Las tostadas mexicanas son así. Sí, las tostadas mexicanas y la española, ¿no? Pero bueno, pero esta es de Delaware. Entonces, en fin, el Cayman Sandwich es lo mismo, pero además lleva el segundo trozo de pan, que es una compañía de las Islas Caimán. Entonces, en lugar de insertar solamente una Delaware LLC, se mete además una compañía de Caimán. Y ahí queda arriba. Queda arriba entre la casa madre y la compañía de Delaware. Y abajo del todo queda la sociedad madre. Entonces, tenemos la casa madre, la compañía de Caimán, la compañía de Delaware y la compañía madre. Okay. Y cuando llega el momento de vender, lo que se vende es la sociedad de Caimán. En la venta de una sociedad de Caimán no conlleva impuestos en Caimán. No. Entonces, la fiscalidad panameña todavía percibiría impuestos por esta transacción, pero está mejor estructurada para los... Es importante que entiendan que estas estructuras son estructuras ya conocidas, las pueden buscar y existen, y son estructuras que le permiten al vendedor, a quien creó el startup y a sus sucesivos accionistas, vender con, digamos, con mayor eficiencia fiscal. Después del SID podrían venir otras series de inversiones, de inversiones, que son momentos en el tiempo en que ocurren inversiones sucesivas. Pueden ser 1, 2, 3 o 4, y se le van llamando ya sea series 1, series 2, series 3, o series A, serie B o serie C, y generalmente son por más de 5 millones, podrían llegar a ser de 50 millones de dólares, de 70 millones o de 30 millones de dólares. Si estamos hablando de startups que han llegado a tener la atracción y el tamaño, y hay muchos ejemplos de eso. Y generalmente quienes entran ahí son fondos de venture capital, que entran al juego en una startup que ya viene con potencia y entran al juego trayendo el dinero. Generalmente ya aquí no hay tanto capital inteligente. Ya el startup o el spin-off se hizo fuerte, y lo que necesitas es dinero para llegar al éxito, más dinero para seguir creciendo. Y eso es lo que son las series A, B, y eso ocurre en el tiempo. La serie A en 2 años, luego el siguiente año la serie B, y luego así. Y esto es un dinero que no necesariamente aporta la casa madre. Puede aportar una parte, por lo menos, pero no, ya estamos hablando de cantidades ingentes de dinero que no necesariamente están en las posibilidades de la casa. Aquí ya sí tenemos que hacer la valoración de las acciones, ya lo mencionamos en la lámina anterior. Hacemos la suscripción de las acciones, quiere decir que hay que hacer una valoración de la compañía. Si hay varias series, esa valoración se tiene que hacer en cada serie, porque nuevamente el inversor va a recibir acciones. Y tenemos el acuerdo de accionistas. Todos los inversores nuevos que se convierten en accionistas tienen que adherirse al acuerdo de accionistas. Es posible que alguno de estos inversores diga: oye, yo no meto mi dinero si no me cambias el acuerdo de accionistas para darme tal y tal preferencia. Y posiblemente se haga alguna modificación al acuerdo de accionistas. Pero eso ya dependerá de cada situación. En algunos casos se puede emitir otro tipo de deuda, como son contratos de préstamo. En este caso, ya estamos hablando de que los inversionistas no son accionistas, que están en la parte del capital de la hoja de balance, sino que son acreedores que están en la parte del pasivo de la hoja de balance. Eso quiere decir que son estructuralmente prioritarios, seniors se diría en inglés. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa tiene que pagar antes sus pasivos que su capital. O sea, tiene que distribuir, que compensar antes su pasivo que devolver el capital a los inversores. Entonces, si entra un banco, por ejemplo, a hacer un préstamo a esta compañía, ese banco, en caso de que la compañía al final se hunda, va a cobrar antes que los accionistas. Todos aquellos accionistas de la serie A, serie B, serie C, lo que sea, que entraron,
no van a tener derecho a recibir nada mientras el banco no se pueda completar. Efectivamente. La desventaja, bueno, ese es un tema con respecto a la relación entre el banco y los accionistas. Pero además tiene una tasa de interés más elevada el banco, ¿no? Normalmente. ¿Por qué? Porque es un aspecto comercial. No es tanto el objetivo del banco no es una salida, el éxito, sino recuperar su plata con interés. Mientras que el inversionista, su deseo es esas acciones que tiene ahora, que las compró por 1, cuando las venda valgan 200. ¿No? Así que no pide una tasa de interés alta, pero tiene ese, mientras que el banco sí quiere recuperar su dinero con intereses y por lo tanto es un tipo de financiación más caro. Aquí ya nos estamos acercando a la salida y el Cayman Sandwich, la entrada de Delaware o cualquier otra estructura fiscal que pueda ser favorable a la spin-off específica, ya debería estar constituido para estar listo para el siguiente punto, que es la salida. Y la salida no es más que la venta del spin-off o la salida a bolsas, cualquiera de las dos. Te puedo decir categóricamente que el 99.algo% de los exits son ventas, no son salidas a bolsa. Las salidas a bolsa son más famosas y por eso las vemos con más frecuencia. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es una venta. Y una venta a 7x, 10x, 12x, el valor de lo que los inversionistas previos estuvieron invirtiendo en su momento. Los que van entrando más tarde tienen un multiplicador menor. Los que entraron más temprano tienen un multiplicador mayor. Simplemente porque tomaron más riesgo y porque así funciona el ciclo. Si entras antes, tú más beneficios tienes al final. ¿Perdón? Que como el dicho que dice, es como las verdes, las maduras, y llegó. Exactamente. Entonces, todos los accionistas, el éxito es la venta del spin. Y en el IPO, pues todos los accionistas pueden poner parte, la mayoría de sus acciones o todas sus acciones en el IPO para salir con eso. Y algunas veces los fundadores se quedan con una mayoría accionaria. Incluso en el exit también se pueden quedar con una minoría accionaria. Y algunas veces en el exit también se pueden quedar con una minoría accionaria o con un earnout que después sacan pues para mantenerlos ahí por un tiempo y que ayudan en la transición. Sí. Pero bueno, esto tiene unos aspectos jurídicos que seguro Cecilio lo explica. Sí, aquí en el caso de una venta privada, normalmente lo que hay es un contrato de compraventa de acciones. Ese contrato de compraventa de acciones se firma entre el comprador y los accionistas. Y se plantean todas las condiciones de la venta, el precio, cuáles son las condiciones del cierre, cuánto las garantías, las indemnizaciones que pueda haber, o sea, una serie de términos específicos que hay que negociar. Cuando se cierra la compraventa, normalmente se repaga la deuda. Sí. Puede darse el caso de que no se repague, pero es lo menos usual. Lo menos usual porque el comprador no necesariamente quiere estar obligado a cumplir las obligaciones a las que se obligó la compañía en su momento. Valga la redundancia. En el caso del IPO es un poquito diferente en el sentido de que los compradores son muchos, no hay uno solo, ni siquiera dos, o sea, son muchos porque es una salida a la bolsa. Entonces, los compradores pues, son los que compren en la bolsa. Y aquí lo que hay que cumplir es con las leyes de valores, que requieren pues las publicaciones de prospectos y el registro de prospectos y demás, y una estructuración con contratos y una serie de cuestiones que tienen que darse para que se pueda
completar el IPO, o sea, la venta pública. Estos procesos suelen llevar un tiempo también, se suele contratar una banca de inversión que lo estructura y lo organiza y que al final lleva al proceso al cierre, con todas las salidas a bolsa, con todas las de las diferentes superintendencias. Pero normalmente, lo he dicho, aquí lo importante es que se vende a mucha gente y que, como señalaba Manuel, generalmente en estas sí que se quedan los fundadores con una parte, en general para llevar la compañía a buen puerto. Después llegará un momento en que los accionistas mayoritarios los reemplazarán, pero generalmente se quedan. Y bueno, esto básicamente completa todo este ciclo de la vida de estas acciones. Y por último, les queremos dejar nuestros contactos. Pueden contactarnos ya sea a Cecilio en su firma Sigma Abogados para los aspectos jurídicos, o a mí en persona, su servidor, Manuel Lorenzo, para todo lo que tiene que ver con la gestión interna de innovación y de portafolio de innovación en las empresas. Ahí están los QRs para que nos contacten. Nos hemos extendido, pero Súper interesante. Sí. No, yo creo que, no sé si hay preguntas. Sí, sí tenemos. tenemos una pregunta. Tenemos una. Sugerirían que el accionista sea una sociedad ubicada en una jurisdicción con la que Panamá tenga convenio para evitar la doble imposición para el momento de la venta. No para el momento de la venta, pero sí para todo lo que viene después. Normalmente los convenios de doble imposición, yo tengo una problema, es que para poner impuestos 2 veces. Se llaman para evitar la doble tributación, pero en fin, generalmente se puede lograr una tasa reducida de los dividendos. O sea, los dividendos en Panamá, el impuesto de dividendos es el 10% sobre el pago sobre el dividendo. Y estamos hablando de renta de cuenta panameña. Si de renta de cuenta extranjera funciona el 5%, pero bueno, eso es un detalle innecesario. Ese 10% se puede ver reducido a un 5%, posiblemente menos. No conozco todos los tratados, así que no conozco todas las tasas de dividendos, pero sí, 2 o 3 tratados que he visto tienen una tasa de reducida del 5%. Sí. Eso, digamos, que disminuye la carga fiscal en ese sentido. No hay ninguna garantía de que en la otra jurisdicción no quieran cobrar dividendos también, o sea, sobre aquel dividendo. O sea, ahí está la cuestión. Pero por lo menos en Panamá se pagaría una tasa reducida. O sea, que sí es conveniente tener la jurisdicción, o sea, la compañía que compra ubicada en una jurisdicción que tiene un tratado de doble explotación. Yo les quería preguntar si, con base en la jurisdicción que tenemos, consideran que existen barreras o vacíos legales respecto, pues tanto en el tema bancario como en el tema legal, que dificulten la adquisición de startups. ¿O consideran que la normativa es suficientemente robusta como para... Bueno, desde el punto de vista legal, para la adquisición propiamente de una startup o de una spin-off, no hay limitaciones en ese sentido. Hay temas fiscales y hay otros asuntos que lo hacen oneroso, pero no hay dificultades específicas. Por supuesto, cualquier compañía que se dedique a un negocio regulado tiene que cumplir con esas regulaciones y todo lo demás, ¿no? Si estoy comprando una startup que se va a meter, por ejemplo, en temas de banca, a lo mejor tiene que conseguir una licencia bancaria, ¿no? Ahí está el problema. Pero realmente no en la propia adquisición. Hay que ir a ver cuáles son las características específicas del negocio. Y yo sí quisiera agregar a lo que dice Cecilia. Yo creo que el mayor problema está en los negocios regulados. Los negocios regulados necesitan pasar por una etapa de validación. Lo vimos durante la presentación. Y las validaciones ocurren generalmente antes de que el negocio
O sea, todavía en el proceso de formación del negocio. Esas validaciones así, necesitan algo así como un sandbox, como un lugar donde casi como que jugar, pero no es jugar, es darle forma al startup pues, con clientes reales. Entonces, en otros países, en la jurisdicción de Londres, jurisdicciones de otras jurisdicciones de Europa, en Berlín, hay una ley también en Alemania, en Singapur, hay una jurisdicción que te permite tener un sandbox, es decir, un lugar donde legalmente puedan funcionar esos startups financieros sin una regulación tan estricta de la superintendencia o de los reguladores bancarios o financieros de esos lugares, que permiten que esos startups se desarrollen y luego pidan su licencia de manera regular para que puedan hacer la etapa de validación. Como si fuese una prueba. Como si fuese, eso no existe. En Colombia ya existe. En México ya existe. Pero aquí no se aborda. Tenemos una última. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, aparte de Ciudad del Saber y algunos organismos como el SENACID, en Panamá puntualmente, ¿qué otros organismos existen que estén actualmente apoyando para el tema del financiamiento de los startups? Esa sería la primera, ya que conocemos, por ejemplo, Colombia, que existe allá el tema de los ángeles, está súper interesante lo que se está desarrollando allá y el nivel de inversión que hacen a las startups es impresionante. Quisiera saber, pues, en Panamá, en qué situación nos encontramos. Esa sería la primera pregunta. Bueno, en Panamá hay dos organizaciones que dan capital semilla, dinero más apoyo, que son Ciudad del Saber y Senacid. Ambos existen, ambos operan y tienen su vida y cualquiera puede acercarse allá y acceder a esos beneficios, pasando por un proceso de selección riguroso que ellos tienen. También existe una organización que fue fundada por un grupo de personas, incluyéndome, hace muchos años, en el 2009-10, por allá, que se llamaba Venture Club inicialmente, y que hoy en día se llama Venture Club Escala Latam, y que es básicamente un grupo de inversionistas donde hay ángeles y hay organizaciones que invierten en startups y que ellos tienen pues, su proceso también regular, acercándose a ellos, pueden verificar. Se llama Venture Club Escala Latam. Y esos son los que conozco desde este punto de vista. Hay otros muchos que tienen etapas de incubación, no de inversión. Como las universidades, por ejemplo, la tecnológica tiene su incubadora que lo hace muy bien. Y hay otras organizaciones, especialmente educativas, que también tienen su incubadora. Pero ya en la etapa ya de inversión, que te permiten poder dar el paso hacia la siguiente fase, que son esas que mencioné. Otra preguntita, usando un poco. ¿Qué tan común es que una startup panameña dé el paso de cotizar en bolsa? Casi ninguna. Sí. No existe algo. Ha habido varios exits importantes. Sí, pero o sea, el hecho de que no existió no quiere decir que no vaya a existir. Correcto, ¿no? A la fecha. Sí, yo solamente como una reflexión, también conozco ISD, que también está apoyando mucho, construyendo el tema de los startups acá, pero lo que mencionaba de la parte inversionista, pero lo que sucede es que está creciendo mucho el ecosistema. Yo creo que mi mensaje final también es, tenemos que trabajar mucho en la cultura de la innovación, porque creemos que cuando ya estamos en una edad adulta, queremos rápidamente buscar una idea para poder participar. Yo creo que también tenemos que comenzar a trabajar en el cimiento en las escuelas, en las universidades, a buscar mejores startups, mejores emprendimientos y que crezcamos con una mentalidad más innovadora. Y yo creo que eso también nos hace falta como meter allí, porque a veces he escuchado que hay capital, pero no hay personas que lleguen, o startups o ideas, a tomar esto. Y justo lo que mencionaba, a veces tienen que ir a otras partes de la región a buscar startups para resolver un problema. Cuando aquí hay mucho talento, pero creo que lo que nos hace falta es eso, trabajar más en la cultura, estos espacios de co-creación, que lo que están haciendo, les agradecemos mucho, porque una startup no es una idea y la saco, como pensábamos en el valle. De pronto ese valle puede disminuir si tenemos más información de cuál es el camino que tenemos que recorrer. Pero a veces creemos que solamente con tener la idea basta, pero estas partes legales, quiénes son, cuando vienen los ángeles semillas, también te dicen,
yo te pongo tanto, pero quiero un porcentaje, y dicen, no te doy parte de mi compañía, pero es ese porcentaje cómo me ayuda a escalar. Y cualquiera que nosotros vemos ahí no crecieron ellos solos, tuvieron acompañado de varias personas. Steve Jobs salió, volvió a entrar cuando estaba desarrollando sus startups. Entonces, sucede eso y tenemos que abrazar el cambio y abrazar las oportunidades. Por eso mi mensaje, hay que desaprender para aprender. Entonces, agradecerles nuevamente por este espacio. Yo sugiero a todos los que nos estén escuchando seguirlo para poder aprender más, porque a veces no todos tienen ese conocimiento, y sobre todo la parte que mencionaba Alexander, que creo que nos queda bien presente. Y a toda la comunidad, saber que en AmCham hay otros comités para poder aprender más sobre lo que está sucediendo y cómo poder estar enterado. Gracias, Paula, y gracias al Comité de Innovación por hacer posible esto. Gracias, Gracias a todos. Feliz día. Gracias.